mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de todas las células eucariotas y mediante este proceso la célula se divide. ¿Qué es lo que le hace característico a esta forma de división? En el ser humano ocurren en todas las células somáticas, por lo cual permiten el crecimiento y la regeneración de cada parte de nuestro cuerpo. Se obtienen dos células hijas a partir de una progenitora y las dos células hijas son idénticas genéticamente a su progenitora. Y ahora vamos a ver todas las etapas de la mitosis. La primera es la profase, en la cual la envoltura nuclear empieza a desaparecer. La cromatina empieza a compactarse para formar lo que posteriormente se llamarán cromosomas. Estas estructuras se denominan centriolos y son los centros organizadores del uso mitótico. Es decir, que de aquí se van a desprender estos microtúbulos. En esta etapa los centriolos que antes estaban juntos se separan y se van hacia los polos de la célula. En la prometafase, la envoltura nuclear ha desaparecido completamente. En el cromosoma ya formado, a los lados del centrómero, se han ya formado unas estructuras que se denominan cilentocoros, y su función es interactuar con el uso mitótico que viene de cada lado de los centriolos. Por lo cual esta es la característica más importante de la prometafase, la interacción entre los cromosomas y el uso mitótico. Vamos a pasar a hablar de la metafase. Durante esta fase, las cromátides hermanas, las cuales se encuentran conectadas a cada polo de la célula por los microtúbulos que se encuentran unidos a los centrómeros, comienzan a mover continuamente hasta que migran hacia la zona media de la célula, formando lo que conocemos como placa ecuatorial. La anafase es la fase más corta de la mitosis, en la cual los microtúbulos del uso rompen a los centrómeros longitudinalmente, lo que da lugar a la separación de las cromátides hermanas, tal como podemos ver en esta imagen, las cuales se van a dirigir hacia los polos opuestos, dando como resultado la imagen de acá. La siguiente fase de la mitosis es la llamada telofase, la cual cumplirá con los siguientes pasos. Desaparece el uso acromático. Los cromosomas se comienzan a descondensar, con lo cual estos dejan de hacerse visibles y provocan que la cromatina se regenere. Existe una reconstrucción de la membrana nuclear y una reaparición de los nucleolos a partir de los organizadores nucleolares de los cromosomas. Para finalizar, tenemos la última etapa de la división celular, la cual es la citocinesis. En ella, el citoplasma se divide para dar lugar a dos células hijas completamente independientes. En esta etapa se forman por debajo de la membrana plasmática, a nivel de la línea ecuatorial celular, un cinturón de proteínas filamentosas, principalmente actina y miosina, que se contraen y dan lugar a un surco de división. Este se va haciendo progresivamente más profundo, hasta que la cintura que se forma llega a tocar los microtúbulos remanentes del uso mitótico. Finalmente la célula se estrangula, dando como resultado dos células hijas. La meiosis es la división celular por la cual de una célula diploide se forman cuatro células haploides, las cuales son genéticamente diferentes. Además, es la división celular que da origen a los gametos y se lleva a cabo en dos divisiones nucleares y citoplasmáticas continuas, que son llamadas meiosis 1 y meiosis 2, cada una de las cuales comprende cuatro fases, que son la profase, metafase, anafase y telofase. Ahora bien, la meiosis 1 es una división reduccional. Al inicio de esta, las células humanas tendrán 46 cromosomas, los cuales tendrán dos cromátides. También, la profase 1 de la meiosis 1 será distinta a la de la mitosis, ya que aquí esta va a ser más prolongada y más compleja, ya que ocurren procesos importantes para el intercambio de la información genética. Y en base a estos cambios que suceden, se la ha dividido en 5 etapas, las cuales son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el leptoteno, los cromosomas homólogos, que constan de dos cromátides hermanas, van a empezar a emparejarse. En el cigoteno, los cromosomas homólogos se aparearán para conformar las tétradas o bivalentes, estableciéndose así la sinapsis, que es la unión a lo largo de los cromosomas homólogos.
Paquiteno. Esta etapa comienza cuando se ha completado la sinapsis en todos los cromosomas. En esta fase, los cromosomas homólogos quedarán estrechamente unidos, lo cual les va a permitir realizar el entrecruzamiento cromosómico o el crossing over, que no es más que el intercambio de fragmentos de DNA entre cromosomas homólogos, es decir, entre cromátides no hermanas de un bivalente. Como resultado vamos a tener la recombinación genética. Cabe recalcar que en los cromosomas se puede realizar entre 2 o 3 entrecruzamientos de cada bivalente. Diploteno. Esta etapa comienza con la separación de los cromosomas homólogos de cada bivalente. Estos van a estar unidos mediante uno o dos puntos denominados quiasmas, que no son más que los puntos donde se realizó el entrecruzamiento. Luego de esto tenemos la diacinesis. En esta etapa vamos a observar que los cromosomas van a condensarse, van a aumentar de grosor y van a romper su envoltura nuclear. También podemos observar que en cada bivalente va a estar conformada por 4 cromátides o tetradas. A su vez también podemos observar que las cromátides hermanas van a estar unidas por su centrómero, mientras que las cromátides no hermanas que realizaron el entrecruzamiento van a estar unidas por el quiasma. En la prometafase 1, la membrana nuclear desaparece y se forma un cinetocoro por cada cromosoma. Los cromosomas van a estar adosados a las fibras de uso y se comenzarán a mover. Algunas veces las tétradas son visibles en el microscopio y las cromátides hermanas continúan estrechamente alineadas en toda su longitud. Los centrómeros y cinetocoros están separadas entre sí. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se van a alinear en la placa ecuatorial y cada uno de los cromosomas homólogos se va a unir a las fibras de uso, permitiendo así una conexión de cada cromosoma homólogo con un polo de uso, de manera aleatoria, permitiendo así la variabilidad genética. A continuación tenemos la anafase 1. Esta anafase 1 tiene la característica principal de que los diferentes cromosomas se van a separar y se van a dirigir hacia los polos opuestos. Otra característica importante de la meiosis 1 es que las diferentes cromátides siguen unidas a nuestro centrómero, además de que los diferentes usos mitóticos comienzan su desaparición. Tenemos esta vez a la telofase 1. La telofase 1 se caracteriza porque en cada polo se va a formar una envoltura nuclear y va a comenzar la división de la célula en dos. También lo vamos a llamar como división reduccional. A partir de este punto, podemos decir que damos por finalizada la telofase 1 y daríamos inicio a la citocinesis, que como aprendimos es la división del citoplasma. Y damos por concluido la meiosis 1. La meiosis 2 es un proceso muy similar al de la mitosis normal, más que el de la meiosis 1. En este proceso no va a haber una etapa de síntesis, pero sí se va a cortar la carga genética a la mitad. También se van a repetir las 4 fases de división celular con el número 2 en romanos. Quedaría profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Para empezar voy a explicarles la profase 2. En esta etapa los cromosomas se van a condensar, van a aparecer, van a tener un número haploide, va a aparecer también el uso acromático y se van a duplicar los centriolos en cada una de las células. En la metafase 2 van a ubicarse los cromosomas en el plano ecuatorial, los centriolos se van a dirigir hacia los polos de cada célula, también van a aparecer los microtúbulos y estos van a estar pegados a los cromosomas por el cinetocoro. También los centriolos van a jalar a los microtúbulos un poco los cromosomas hacia los polos. En la fase 2 de la meiosis 2, las cromátides hermanas se separan y viajan hacia los polos opuestos, como lo podemos observar. Y para finalizar, en la telofase 2 de la meiosis 2, una membrana nuclear se va a formar alrededor de cada juego de cromosomas, de tal manera que se llevará a cabo la citocinesis, que dará lugar a 4 células hijas, cada una con un número haploide de cromosomas, como lo podemos observar.